Es un privilegio para nosotros estar contigo en Capilla de Fe, un programa que desea que nuestra fe cada día sea más fuerte frente a la adversidad, apoyándonos en las promesas de Dios. Mi nombre es Josué Jara, trabajo en la ciudad de Nueva York como ministro del Evangelio. Y el mensaje que quiero compartir contigo es un mensaje de paz y de esperanza. Jesús vino a buscar y a salvar. Pidamos la bendición del Todopoderoso para que este mensaje pueda llegar a nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre hoy y por la eternidad. Rogamos que tu presencia, que el Consolador, el Espíritu Santo, hable a nuestras vidas para que nuestra fe pueda fortalecerse en tus promesas que son fieles y verdaderas. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. En el Evangelio de San Lucas encontramos un versículo muy lindo, un versículo que nos anima a seguir adelante, un pasaje que nos fortalece para que podamos también compartirlos con otros. Y el pasaje bíblico de San Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el mensaje que vamos a compartir, entra la ciudad de Jericó como punto de referencia geográficamente hablando. La ciudad de Jericó, en los días de nuestro Señor Jesucristo, era una ciudad muy dinámica, mucho comercio, muchas visitas que venían de diferentes partes a gozar de un clima benigno. Jericó se caracterizaba por sus ríos, sus fuentes de aguas, y era en la ciudad de Jericó que la gente que tenía más recursos financieros construía sus casas y sus mansiones para poder disfrutar de un clima extraordinario. Y es ahí que en esa ciudad se presenta una historia significativa. La ciudad de Jericó era una ciudad donde se realizaban transacciones comerciales muy grandes, pero en esa ciudad también se tenían que cobrar muchos impuestos. Y el personaje de la historia bíblica se llama Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un judío que ahora era llamado publicano. Los publicanos en los días de Jesucristo eran hombres que se habían preparado para cobrar los impuestos de las transacciones comerciales. Eran los que cobraban los impuestos de la mercadería que entraba a la ciudad de Jericó. Pero los publicanos eran hombres sin sentimientos, por así decirlos, hombres que ponían tarifas excesivas a los impuestos que tenían que pagar las personas. ¿Pero por qué era así? Porque el gobierno de Roma vendía aquellas posiciones de publicano o las posiciones que en nuestros días es de aduanas. Zaqueo, siendo judío, llegó a tomar esta responsabilidad en nombre del gobierno de Roma. Pero ¿cómo es que se podía obtener ese puesto tan codiciado? El gobierno de Roma ponía en subasta
o ponía en remate las diferentes ciudades, los diferentes lugares donde había que cobrar impuestos. Y las personas presentaban su oferta. Y Zaqueo fue el hombre que obtuvo el lugar de la ciudad de Jericó. Sus compatriotas lo odiaban, no lo querían, porque ellos decían, ¿cómo es posible que un judío tenga que estar trabajando para Roma, tenga que estar trabajando para este gobierno tan cruel y ellos tengan que beneficiarse? Es por esa razón que los publicanos, o sea, los judíos que trabajaban para el imperio de Roma, habían sido excomulgados, eran sacados de la sinagoga, no tenían derecho a entrar, se los consideraba como lo peor de la sociedad. Zaqueo había tenido oportunidad de recibir muchas noticias. Las noticias que le llegaban a Zaqueo eran de toda naturaleza. ¿Qué mercadería llegó? Si habían viajeros que estaban por ingresar a la ciudad de Jericó. En fin, las noticias que recibía Zaqueo eran diferentes. Cerca del río Jordán estaba sucediendo algo interesante. Llegó un hombre, un predicador, con el nombre de Juan el Bautista. Y Zaqueo quería saber quién era este predicador. Y fue y tuvo oportunidad de oír el mensaje de Juan el Bautista. En el libro Deseado de todas las gentes, se nos presenta algunos detalles y pormenores que estamos comentando en esta oportunidad. Cuando Juan el Bautista, revestido del poder de Dios, cuando Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Jesús, tenía que preparar el camino, llevaba un mensaje claro, directo, un mensaje que llamaba al arrepentimiento. Zaqueo tuvo oportunidad de oír ese mensaje de Juan el Bautista. Las palabras habían llegado a su corazón. Las palabras nuevamente se repetían en su mente. Y en el corazón de Zaqueo comenzó ahora a existir una lucha. Ahora el Espíritu de Dios estaba trabajando en él, porque el mensaje había sido proclamado y él lo había oído. Amigos televidentes, a través de Capilla de Fe, también queremos nosotros compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Pero deseamos que sea el Espíritu de Dios el que pueda trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Juan el Bautista presentaba un mensaje de arrepentimiento. Y es el mismo mensaje que tenemos que compartir, porque tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que acercarnos más a Dios. El profeta Isaías nos dice que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Y aquella división debe desaparecer. Y es ahí donde Dios entra. Y el versículo que leímos inicialmente decía, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y fue así como en la vida de Zaqueo había esta lucha. El bien y la reflexión le hacían pensar en que el trabajo que él estaba realizando era un trabajo en muchos aspectos injusto, deshonesto, porque para poder recuperar el dinero que se pagaba al gobierno de Roma, tenían que ponerlo en los impuestos que se cobraba al humilde comerciante. Eran los impuestos que se pedía para poder recibir la mayor cantidad de dinero.
Y las Sagradas Escrituras nos dicen cuál era la condición socioeconómica de Zaqueo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahí entendemos cuál era la condición socioeconómica de Zaqueo. Un hombre rico, un hombre acaudalado, con dinero en el banco, con casas en diferentes lugares. Había ido acumulando riqueza a través de este trabajo tan despreciado por sus connacionales. Un hombre rico. Pero aparte de ello es que él era el principal. Él era el jefe de todos aquellos hombres que cobraban impuestos. A Zaqueo también le habían llegado noticias de que un hombre llamado Leví Mateo, que también era un hombre que cobraba impuestos para el gobierno de Roma, en cierto lugar se había unido al grupo de discípulos de Jesús. Lo único que Jesús le dijo a Leví Mateo es: sígueme. Y aquel hombre que estaba recibiendo dinero dejó todo y siguió a Jesús. Y aquellas noticias hacían eco en su mente y en su corazón. ¿Qué tendrá ese hombre llamado Jesús que hizo de que este hombre que cobraba impuestos, este publicano, haya tenido que dejar su trabajo para transformarse en un discípulo de un hombre que predica, de un hombre que viste humildemente? En el versículo número 3 del Evangelio de San Lucas capítulo 19 nos dice la palabra del Señor: procuraba ver quién era Jesús. Él quería conocerlo. Él quería tener esa experiencia de saber cómo vestía, cómo era, por qué tanta gente quería estar detrás de él. Él procuraba ver quién era Jesús, pero la multitud no se lo permitía porque él era pequeño de estatura. Jesús entra a la ciudad de Jericó. Jesús ahora llama la atención. La gente va pasando la voz y va diciendo: aquí está el hombre que ha hecho milagros. Aquí está el hombre que trae paz al corazón. Aquí está el hombre que transforma las circunstancias. Y fue así como la gente salió de sus hogares, de sus lugares de trabajo, para ver a Jesús que ahora estaba cruzando la ciudad de Jericó. Zaqueo ahora deseaba ver con sus propios ojos a Jesús. Procuraba, y cuando él fue a la calle principal para ver quién era Jesús, había una gran multitud que se interponía entre Cristo y Zaqueo. Quiero decirte, amigo, cuando uno desea acercarse a Dios, siempre habrá algo que se va a interponer para evitar ese acercamiento. ¿Quiénes forman la multitud? Muchas veces puede ser un amigo que cuando tú estás queriendo entregar tu vida a Dios, cuando tú estás comenzando a ir a una congregación, a una iglesia, cuando tú estás comenzando a leer las Sagradas Escrituras y tu amigo te ve, quizás se burla, él es parte de esa multitud. En muchos casos pueden ser los mismos padres. Los padres que se oponen a que alguien vaya a estudiar la palabra de Dios, porque no quieren romper su tradición,
no quieren traicionar, como dicen muchos, a la fe que heredaron de sus padres. Zaqueo quería ver a Jesús, pero la multitud no se lo permitía. Hay alguien que te está obligando a que la distancia entre ti y Dios sea una distancia que los separa. Pídele la ayuda al Todopoderoso y Él transformará las circunstancias. Pero acá hay algo extraordinario, digno de mencionar. En el versículo 4 dice la Escritura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. En la vida de Zaqueo había un sentido de urgencia. Él corrió, no quería perder tiempo. Cuando uno tiene el sentido de urgencia, trata de ganar tiempo. Cuando en la vida de uno hay cosas urgentes que realizar, hasta uno corre para poder lograr sus metas y objetivos. Zaqueo corrió, se subió a un árbol porque él quería ver quién era Jesús, aquel hombre que había invitado a un publicano para ser su discípulo, aquel hombre que había transformado vidas, aquel hombre que vestía humildemente, aquel hombre que de sus bocas salían palabras que enternecían el corazón. Y dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, bájate, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuántas veces habrán mencionado el nombre de Zaqueo? ¿Cuántas veces sus amigos y familiares le habrán dicho Zaqueo? Pero en esta oportunidad, el nombre de Zaqueo se pronunció con tal amor, se pronunció con tal cariño, que Zaqueo se sintió feliz y contento, y sobre todo al oír las palabras de este hombre extraordinario llamado Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad. Le dice, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo esté en tu casa. Qué privilegio más grande para este publicano. Qué oportunidad extraordinaria que se le estaba presentando para poder estar más cerca de Jesucristo. La misma invitación Dios tiene para ti. Él también quiere morar en tu casa. Él también quiere estar en tu hogar, pero sobre todas las cosas, Él desea estar en tu corazón. Él desea estar en mi corazón. Y el versículo siguiente nos muestra el incidente. Entonces, Él descendió rápidamente y le recibió con gozo, lo recibió con alegría. Zaqueo no quería perder tiempo. Quería estar lo más cerca de Jesús y lo recibió con gozo y con alegría, porque ¿quién tiene a Cristo en su vida? La felicidad es abundante. El que tiene a Cristo en su hogar, ese hogar se transforma, ese hogar cambia, ese hogar es diferente, porque Dios transforma y cambia las cosas. Zaqueo lo recibía con gozo, estaba feliz, se notaba en su rostro, se notaba en su actitud. Sin embargo, el versículo 7 nos presenta la actitud de los demás. Y al ver esta actitud de Zaqueo, que lo había recibido con alegría Jesús,
todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, con un hombre malo, con un hombre que robaba, con un hombre que se había hecho rico extorsionando a los demás con los impuestos. ¿Cómo es posible? Sin embargo, se cumple la declaración, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Zaqueo después de que Jesús lo invitó? ¿Cuál fue el resultado de ese encuentro? El versículo número 8 nos los presenta. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo daré 4 veces más. No hay duda que cuando Dios entra a la vida de un ser humano, inmediatamente se ven cambios. Y debe haber cambios. En el caso de Zaqueo, él dijo: daré la mitad de mis bienes a los pobres. Zaqueo ahora era un hombre generoso, era un hombre que quería compartir con los demás lo que tenía, pero también quiere enmendar sus faltas y sus errores. Y él dice: y si a alguien lo he extorsionado, si a alguien le he robado, se lo daré 4 veces más. Qué maravilloso ejemplo. Y nos dice en el versículo número 9, Jesús le dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Estimados amigos televidentes, Dios también quiere morar en tu casa. ¿Cómo lo recibirás? ¿Recibirás con gozo y alegría la invitación que te hace el Señor? ¿Lo recibirás con dudas? ¿Lo recibirás con desconfianza? Que esa actitud pueda ser nula en nuestra mente, porque la amistad de Cristo es una amistad sincera. La amistad de Cristo es una amistad pura. Él quiere estar en nuestras vidas. Él desea morar en nuestros hogares. Así como Josué, aquel líder de antaño del pueblo de Israel, también dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios anda en busca de hogares. Dios anda en busca de hombres que se consideran perdidos, hombres en que la multitud murmura, hombres en que el vecindario comenta mal, así como en el caso de Zaqueo, que decían que había entrado a morar a la casa de un pecador, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, Zaqueo sentía el verdadero gozo que había en su corazón. Ahora para Zaqueo todo había cambiado, todo se había transformado. Sentía lo que había visto en otros, aquellos que habían aceptado a Jesús como su Salvador personal. Aquellos que seguían a Jesucristo, se los veía felices, contentos, transformados. Ahora Zaqueo también podía decir lo mismo. Qué privilegio más grande, qué oportunidad maravillosa tuve hoy de poder oír la voz de Cristo, de poder oír el nombre mío y poder oír la invitación que Él me hacía para ser amigos y para que Él pueda estar en mi casa. En estos momentos también el cielo te extiende esa invitación. No sé cuál es tu nombre, puede ser Pedro, puede ser Juan,
puede ser María, puede ser Teresa, pero a ti también Dios te extiende esa invitación y te dice, ven, yo quiero estar en tu hogar, yo quiero estar contigo, no importa lo que haya pasado en tu existencia, no importa lo que hable la gente, lo que a mí me interesa es que haya una relación espiritual entre ti y yo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo rescató a Zaqueo, lo rescató a Leví Mateo, y así podríamos mencionar muchos personajes de la Biblia que eran pecadores y fueron rescatados. Damos gracias a Dios, porque Él también vino a rescatarnos a nosotros. Y los que hemos sido rescatados, ahora proclamamos las verdades de Cristo. El amor de Jesús que hay en nuestras vidas, que ese amor también puede estar en tu vida y en tu corazón. Pidamos la bendición del Todopoderoso para ser cambiados y transformados. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este mensaje, por las palabras de Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por la invitación, que aunque la gente hablaba, Jesús se acercó a Zaqueo, cambió una vida, transformó un corazón, y Él también desea hacer la misma obra en nuestros días. Que la bendición de Dios nos acompañe hoy y siempre. Amén. Amigos televidentes de Capilla de Fe, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, para que juntos podamos avanzar hacia la vida eterna, confiando en las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas. Recuerda que Jesucristo es un amigo, es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él también a ti te llama. Debemos ser agradecidos y que la bendición de Dios esté en tu vida, esté en mi vida. Es nuestro deseo.